Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Gracias por estar acá presente. Realmente para mí, para mi casa de estudios, es un honor realmente estar integrando esta mesa. De veras, es una forma de visibilizar también el trabajo que desde la academia realizamos en la formación de los jóvenes estudiantes que tienen las ansias de ocupar esos puestos en los medios de comunicación y sobre todo transformar esa relación entre los medios de comunicación. Voy a intentar, en mi ponencia, he intentado hacer un esbozo de lo que son los medios de comunicación. Desde mi experiencia de las aulas, de la cátedra, visibilizar por qué los medios de comunicación son importantes, por qué hablamos de ellos. Para mí es importante estar acá en este diálogo cultural para hablar de medios, pero desde otra perspectiva, hablarlos desde una visión en la que se genere el debate, en el que cuestione y se propongan nuevas visiones, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de hacer, de operar de los medios de comunicación. El tema que me pidieron abordar esta tarde es esa relación entre medios de comunicación y la ciudadanía y esos procesos sociales y políticos. Realmente no es un tema fácil, digámoslo, de abordar porque hay muchas aristas, hay muchas formas de cómo entrar. Entonces yo, tratando de hacerlo un poco asequible, hacerlo fácil quizás para mí, para trabajarlo, he comenzado haciendo un esbozo, haciendo énfasis por qué hablamos de los medios de comunicación, por qué son tan importantes los medios de comunicación, e inicio así mi ponencia. Desde su surgimiento, los medios de comunicación han interesado y fascinado, pero sobre todo han influido en el desarrollo de la sociedad. Al revisar la historia, es increíble descubrir cómo académicos, políticos, intelectuales y empresarios de cada época supieron ver el potencial de cada medio de comunicación emergente. Por ejemplo, me es importante señalar cuando la prensa impresa empieza a tomar cada vez más impulso y se vuelve masiva. Claro, estamos hablando de países industrializados, pero a finales del siglo XIX, en esas ciudades industrializadas, el medio impreso, llámese periódico, llámese diario, había llegado a tener una credibilidad que hacía compararse como un libro sagrado, casi como la Biblia, capaz de informar y orientar a la sociedad, considerado como un portador de la verdad. Lo mismo, igual, años después, las primeras 2 décadas del siglo XX, aparece la radio. Lo mismo ocurrió con la radio. Y quizás para resumir la importancia que se le dio de los pensadores, de los tomadores de decisión de la época, de los personajes que dirigían los destinos del mundo, cito una de las frases para mí más emblemáticas que se pueden citar sobre el poder que se le vislumbró a la radio. Y cito, tristemente, al jefe de la radio de la Alemania nazi, que con todo hay que darles el mérito que sí le sacaron, explotaron todo el potencial que podían dar los medios de comunicación. Eugene Adamowski sostenía que adjudicamos a la radio 3 signos de admiración, porque poseemos con ella un poder milagroso, el arma más poderosa que se haya dado al espíritu, que abre corazones y que no se detiene ante los límites de una ciudad, ni se vuelve ante las puertas cerradas, que salta sobre los ríos, montañas y mares, que es capaz de dar fuerza a los pueblos bajo el hechizo de un espíritu poderoso. Así veía este personaje el poder que tenía la radio. Y para englobar la idea de esa importancia de los medios y admiración hacia los medios, cito a un clásico desde las aulas, siempre terminamos citando a Herbert Marshall McLuhan, un clásico de las investigaciones de la comunicación, quien en su momento afirmó: no hay lugares remotos, en virtud de los medios de comunicación actuales, todo es ahora. Hay que hacer notar que McLuhan
todavía no supo lo que eran las redes sociales y todo eso, que le da todavía más actualidad. No se consideran medios de comunicación, pero que sí aportan, que sí son esa fuente para aportar información o insumo, generar inquietudes en la ciudadanía. Eso lo dijo Marchand McLuhan allá por los 60. Claro, también hay que citar que en nuestro país se intuyó desde muy temprano la importancia de los medios. Si revisamos nuestra historia, veremos cómo en el siglo XIX los políticos locales, llámese conservadores o liberales, que fueron los que abanderaron la lucha política a finales del siglo XIX, después de conquistada la de España, apostaron cada quien en su corriente de tener sus propios impresos. Ya en el siglo XX, el movimiento que abandera Agustín Farabundo Martí llegó a editar su propio medio, Ráfaga. Y también hay que citar cómo la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez llegó a monopolizar durante sus 14 años en el poder la radio. Entonces vemos con este pequeño esbozo cómo los medios sí han sido importantes, sí han estado presentes, sí han sido de incidencia, sí han definido ciertos momentos de la historia mundial y nacional. Viendo ya los medios con microscopio, ¿verdad? Ya pasando después de lo que los políticos, empresarios y demás, los intelectuales, ¿qué hicieron con los medios de comunicación? Así, cada medio de comunicación masivo ha sido objeto de estudios y se ha desarrollado una amplia pero variada gama de teorías que explican su funcionamiento y cómo optimizar su uso para diversos fines. Claro que el énfasis de las investigaciones sobre los medios de comunicación siempre ha sido en cómo tener el control e incidencia sobre la sociedad. En las primeras décadas del siglo XX se plantean desde la parte intelectual dos corrientes para abordar el fenómeno de la comunicación, dos corrientes de pensamiento que se contraponen, una la positivista y la otra la corriente crítica que se nutre del marxismo muy temprano del siglo XX. Desde estas dos vertientes se ha desarrollado una amplia gama de teorías, muchas de ellas nacidas en el contexto entre las dos guerras mundiales. Y lo curioso de estas teorías es que han resistido los embates del tiempo, aún tienen vigencia. Por ejemplo, muchas de las funciones que los positivistas o funcionalistas, o si ustedes quieren contextualizar, capitalistas, le otorgan a los medios, está la supervisión del entorno. Y esto dice, esta supervisión tiene que estar dada principalmente por las noticias, cómo ofrecer un abanico, una oferta de noticias a esa ciudadanía, a esa sociedad. Y la otra función, la correlación. Esta se centra en la incidencia, a través de cómo los artículos de opinión, los editoriales, esa parte que muchas veces el gran público no lee, pero que es importante porque es ahí donde tratan los medios de comunicación dar a la audiencia esa interpretación sobre la realidad. Sobre algunos incide, sobre otros no. Por su lado, esto es los positivistas, pero por su lado, los investigadores de la corriente crítica, en un primer momento, nos hicieron ver lo nefastos que podían ser los medios de comunicación, por su poder de manipulación y la enajenación de la audiencia, para luego enseñarnos que no son los medios en sí los dañinos, sino el uso que se da de ellos. Pero quizás esta corriente crítica, el hallazgo más importante, lo mejor que pudieron regalarnos para ver con ojos diferentes a los medios, es de señalar que la audiencia, el gran público, la sociedad es activa. ¿Y qué para qué significa ser activo? Bueno, es decir que no todos sucumbimos ante el encanto hipnótico de los mensajes que se difunden indiscriminadamente en los medios de comunicación. No todos respondemos ante esos estímulos, que hay sectores de la sociedad que se resisten, que piensan, que toman decisiones, que ven la realidad al margen de lo que nos presentan las diferentes agendas de los medios de comunicación.
Ya lo dijo la diputada Lorena Peña en la introducción al tema. La ciudadanía está construyendo una nueva agenda, está tratando de construir una nueva agenda. Tenemos en ciernes una ley de cultura. La Secretaría de Cultura se convierte en ministerio, el doctor Ramón Rivas será nuestro ministro de Cultura. Entonces, se van dando pasos. Y dice, es con esta reflexión sobre la audiencia, o sea, que no somos pasivos. Es al final que concluyen que los medios de comunicación al final convergen las dos teorías. Los positivistas y los críticos llegan a concluir o a confluir, a unirse en un pensamiento, en una decisión, que los medios no son la única fuente de la cual bebe la ciudadanía para informarse y formarse opinión. Influyen otros factores. Algunos le llaman factores intermediarios. Y en esto figuran, por ejemplo, los líderes de opinión, la escuela o la educación formal, la familia, la iglesia, los partidos políticos, las diversas instituciones que operan en la sociedad. Es así que se establece la tesis de la interdependencia de los medios de comunicación y los sistemas sociales. Esta tesis parte de la idea que los medios desempeñan un papel significativo en la vida de los individuos a través de estas interconexiones entre los medios de comunicación y otros decisivos sistemas. Llámese a estos sistemas políticos, sistema social, político, económico, educativo, familiar o religioso. Este enfoque lo dan los investigadores Sandra Boll-Roquet y Melvin de Flor a mediados de la década de los años 70 del pasado siglo XX. Este paradigma de interdependencia tiene su vigencia y parte de la información que los medios masivos de comunicación son esenciales para la sociedad moderna, una sociedad que cambia constantemente sus rasgos organizativos y su estructura social se hace cada vez más compleja. Mario Kaplún, al hablar sobre la sociedad, nos plantea que los medios conversan con su audiencia. Es eso lo que perseguimos, que los medios conversen con las audiencias, porque las audiencias, dice, entre ellas la ciudadanía organizada y no organizada, social y política, comentan las noticias y los artículos, los discuten, los comparten y así los enriquecen. En esa misma línea de pensamiento, el intelectual alemán Jürgen Habermas reafirma la importancia de la información para que el ciudadano organizado pueda sostener un diálogo, pueda debatir los aspectos fundamentales en una sociedad, con los, según Pierre Bourdieu, instalados en la notoriedad pública. Humberto Eco abona el tema al afirmar que toda información es importante si está conectada a otro. Entonces, aquí va el tema de que me trae a esta tarde. Cabe la pregunta, ¿en la actualidad tiene validez esas teorías que hemos citado? Esas teorías formadas afuera, no acá, pero tienen vigencia, son retomadas estos planteamientos en la sociedad salvadoreña. ¿Funciona esa interdependencia de los medios de comunicación con los diversos sistemas que operan en la sociedad? Eso es lo que a continuación trataré de exponer, porque sí, a partir de leyendo esta teoría, informándome, reavivando algunos conocimientos, digo sí, esa es quizás una de las preguntas o de los ejes, que cómo deben funcionar los medios. Se forma una interdependencia. La sociedad no puede funcionar, aunque no querramos, sin los medios de comunicación, pero también los medios de comunicación no pueden subsistir, no sobreviven sin esa sociedad, ya sea vistos como clientes, vistos como generadores de opinión, vistos como motores de cambio, como generadores de hecho. Entonces, veamos ahora el apartado de medios y ciudadanía. En El Salvador se da esa interdependencia, yo sostengo que sí, con los grupos socialmente organizados. Es decir, que para el público en general se da más bien una dependencia, porque el ciudadano común recibe información, se forma opiniones, pero no incide en ellas.
no tiene voz en el establecimiento de la agenda de los medios de comunicación. En cambio, la ciudadanía organizada se espera que tenga el poder de incidir, meter en la agenda de los medios aquellos temas de los cuales tienen interés que sean expuestos, ser discutidos en la esfera pública. Si partimos de la idea que los medios tienen la facultad de suministrar, o sea, proporcionarnos los insumos, de construir selectivamente el conocimiento. En el discurso, en las palabras de apertura, Lorena lo mencionaba, cómo los medios nos presentan la anécdota de Chafik, cómo leer los medios, pero para atrás, dice, leer qué es lo que nos quieren ofrecer, qué es lo que presentan como verdad que a lo mejor es mentira, qué es lo más importante y que realmente no es lo más importante. Entonces, si tienen esa de construirnos el conocimiento, que tienen el poder de dar un inventario de hechos que nos pueden situar, calificar los hechos, clasificarlos en orden de importancia, y que a partir de todo esto es que nos arman ese mapa de la realidad social, veremos que sí tienen la facultad de jerarquizar la realidad, es decir, lastimosamente, sobredimensionar algunos hechos y ocultar o minimizar otros. Para establecer esa agenda informativa, agenda que no es otra cosa que decir qué hechos se convierten en noticias y cuáles no, los medios de comunicación interactúan con los grupos sociales organizados por esa interdependencia que les hablaba. Se puede decir, incidir en el temario. Claro que muchas de las veces la balanza informativa se tiende a inclinar hacia una sola dirección, enfáticamente hacia una sola dirección. Si revisamos la agenda noticiosa de los medios locales, veremos que hay una visión de la realidad salvadoreña en que puede leerse que la inseguridad ciudadana es el tema más relevante, el que preocupa más al ciudadano, casi el único tema. La recolección de los hechos violentos o delictivos ocupan el primer lugar en la agenda, pero además con una lectura que el problema es reciente y que se ha vuelto incontrolable. Recientemente, el ministro de Seguridad, Benito Lara, informó que de los 262 municipios del país, es en 63 en donde se concentra el 80% de las muertes provocadas por la delincuencia. Es decir, ¿cómo le leemos ese dato, esa nota, eso que dio en una entrevista, en una entrevista de un canal, en una entrevista matutina? ¿Cómo lo leemos? Bueno, si lo traducimos al buen salvadoreño, la violencia no está presente en todo el país. Sí, es un problema, sí, pero no es que está en el último rincón y que todos estamos asediados por ella. Esa noticia, particularmente, puedo afirmar que pasó inadvertida o con poco impacto, ya que en los noticieros televisivos, por ejemplo, ese día, después de la entrevista que retomaron la entrevista, lo situaron como noticia ya en los noticieros vespertinos, apareció después de 2 bloques de 4 o 5 noticias de hechos violentos. Y después de eso no ha tenido más espacio en la agenda. No se ha empleado la información ni se ha generado opinión, signos que podrían denotar la importancia del hecho. Se puede observar en las agendas de información de los medios que hay una recurrencia de temas, es decir, siempre vemos en los medios los mismos temas. Hojeamos el periódico, vemos la economía desde los ojos de la ANEP, desde los ojos de FUSADES, vemos la política desde los ojos de ciertos grupos o lo que llaman tanques de pensamiento de la derecha, de partidos políticos de derecha, vemos los temas sociales, la inseguridad desde la óptica, cuando se habla sobre cualquier ley, sobre cualquier tópico político, se recurre al mismo número de personas que además tienen el signo
de ser connotados que son los expertos en el tema, y de esa forma nos van formando esa realidad. Entonces, ¿cuáles son esos temas recurrentes? Los relacionados al ámbito público, al económico, deportivo, especialmente lo deportivo, especialmente en este momento coyuntural con el Mundial de Fútbol, el ámbito judicial, policial. Eso destaca más que el trabajo que hace la ciudadanía organizada. Esa ciudadanía que desde diferentes trincheras trabaja en temas sensibles para la comunidad. Llámese esta ciudadanía, llámense ONGs, asociaciones civiles, de ayuda humanitaria, institutos políticos, etcétera. Algunas de toda esta organización focalizadas en sectores de la sociedad, urbanos o rurales, trabajan con mujeres, personas con discapacidad, niñez, jóvenes o adultos mayores. Y muchas de las veces sus trabajos, logros, preocupaciones no son retomados por los medios de comunicación en la construcción de su agenda informativa. La realidad salvadoreña es mucho más compleja, más diversa de la que se nos presenta. Para el caso, los medios de comunicación en nuestro país siguen manteniendo una deuda hacia la juventud. ¿Por qué? Porque les ofrecen muy pocas alternativas para satisfacer sus necesidades, sean estas de información, de diversión u orientación. La imagen que se nos presenta en los medios de los jóvenes es poco alentadora, ya sea en los noticieros televisivos, radiales o impresos. Aparecen notas sobre todo de jóvenes bien como víctimas o victimarios. El trabajo de producción cultural urbano-rural que desarrollan los jóvenes, para el caso, tuvimos a un excelente grupo musical que nos antecedió, tenemos a una moderadora que trabaja desde diferentes ámbitos de la cultura, que trata de visibilizar todas esas inquietudes de los jóvenes. Todo eso lastimosamente no trasciende en los medios de comunicación. Ese trabajo cultural urbano-rural, las nuevas sensibilidades organizativas, cómo es que se van organizando, cómo es que se van formando unas nuevas formas de expresión. Eso no se visibiliza en los medios, al contrario, aparecen en las noticias casos de los jóvenes involucrados en pandillas, actos delictivos, etc. La imagen, la relación medios-juventud es que este último es causante de la violencia y no un productor cultural, no un ente organizador para el bienestar de la población en general o de un sector en particular. Pareciera, ante este ejemplo, que para muchos tiene validez la frase que en algún momento expresó Malcolm X, al trasladarnos la visión sobre los medios masivos de comunicación, al afirmar que con una hábil manipulación de la prensa pueden hacer que la víctima parezca un criminal y el criminal la víctima. Puede parecer la anterior frase cínica o apocalíptica, pero lamentablemente un amplio sector de la sociedad mantiene esa visión sobre los medios, injusta, sesgada para otros, quienes sostienen que los medios son los garantes de la democracia, y lo pueden ser, siempre y cuando cumplan con su misión de crear una comunidad informada. Así lo plantea Joaquín Brunner, al puntualizar que la comunicación que emana de los medios cumple otras funciones, la de crear una comunidad informada, representar a dicha comunidad en la esfera pública y contribuir a la formación de la agenda de asuntos en torno a los cuales se debe. Hay que plantear que esa ciudadanía organizada también tiene el deber de buscar los mecanismos de cómo incidir en las agendas, pues ni los medios ni esa ciudadanía pueden alcanzar sus respectivos objetivos si no pueden utilizar los recursos de otros. Cito acá, me pareció hace rato, leí un libro
me pareció interesante de la experiencia de una periodista hondureña. Ella es Telma Mejía, escribió hace años, se llama Noticias desde una sala de redacción, y lo hizo, ella trabajó mucho en los medios más influyentes de Honduras y tuvo una relación bastante conflictiva entre los intereses políticos y económicos de su país. Me pareció justo citarla en esta ponencia, porque ella, al hablar sobre los medios, plantea que la ciudadanía espera que los periodistas interpreten y transmitan sus necesidades, construyendo una agenda informativa, pero vinculada con la realidad nacional y no con la propaganda. Obviamente, es tarea de todos y todas luchar porque estemos incluidos en esa realidad que se nos presenta. Hace algunos años hay que hacer notar que temas como la equidad de género no formaba parte de la agenda de medios. Ahora no es que esté visibilizado, pero algo se aborda sobre ese tema. Tampoco temas como la vulnerabilidad ambiental, la transparencia en el ejercicio público, entre otros temas. Sin embargo, ha sido el trabajo constante y permanente de esos sectores sociales quienes han hecho posible visibilizar esos temas marginados por los grupos de poder político y económico que tienen esa gran influencia sobre los medios de comunicación salvadoreña. Cito de nuevo a la diputada Peña cuando nos hacía ese enfoque de cómo el monopolio en este país existe, cómo está concentrada la visión de los medios a través de dos grandes impresos, llámese Prensa Gráfica, Diario de Hoy, como TCS, sí tiene la gran parte del pastel de la audiencia en este país. Es interesante ver, pero también hay que ver otras realidades. Y me llamó la atención viendo de cómo es importante pues las nuevas tecnologías, cómo nos nutren, cómo nos acercan a otras realidades, al trabajo de otros grupos sociales organizados. Y me llamó mucho la atención, revisando unas hojas, unos informes sobre derechos humanos, me llamó mucho la atención revisando en internet, que encontré un artículo muy interesante, que en el año 2007, en el Foro Universal de las Culturas, que se celebró en Monterrey, México, como ven, este tema, este foro, cultura debería de interesarnos a todos, no formó parte de la agenda nacional, ¿verdad? Sin embargo, les cuento de que en el 2007 se hizo este foro en Monterrey, México, y en este foro se declararon los derechos humanos emergentes. Esta declaración fue realizada por un comité de académicos, activistas, políticos y miembros de organizaciones internacionales. Y este foro fue organizado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. ¿Y por qué traigo a colación esta declaratoria de los derechos humanos emergentes? Porque me llamó la atención el título 2 sobre el derecho a la democracia plural, así titularon a ese artículo, a ese título 2. Y específicamente en ese título aparece el numeral 7, que plantea lo siguiente: el derecho a la información que tutela el derecho de toda persona y comunidad a recibir información veraz y contrastada por parte de los medios de comunicación y de las autoridades públicas. Mientras que en el numeral 8 destaca el derecho a la comunicación, reconoce el derecho de toda persona y o comunidad a comunicarse con sus semejantes por cualquier medio de su elección. A tal efecto, toda persona tiene derecho al acceso y al uso de las tecnologías de información y comunicación, en particular Internet. Si bien esta declaración no ha sido adoptada por Naciones Unidas ni por ninguna otra organización internacional, constituye un programa, que eso es lo que quiero rescatar, que nace desde la sociedad civil, dirigida a gobiernos e instituciones en este siglo XXI.
Es interesante el planteamiento global que se hace en esta Declaración de Derechos Humanos Emergentes, pues incluye muchas de las necesidades sentidas que han sido excluidas o ignoradas por quienes ostentan el poder político económico mundial. Si bien es cierto, esta iniciativa aún no alcanza su legitimidad, que le dan ciertos organismos u organizaciones internacionales para validar este planteamiento, es indudable que poco a poco, con el eco que se haga desde los diferentes puntos de la ciudadanía, esta iniciativa logrará tener la fuerza para hacer un derecho, ese derecho a la comunicación, ese derecho al acceso de la información como un derecho innegable. Así, los medios de comunicación podrán tal vez saldar esa deuda que tienen con la sociedad, al verse por fin la sociedad reflejada sus necesidades, hacer el esfuerzo de coincidir la agenda ciudadana con la agenda de los medios de comunicación. Ese es el gran reto a superar. Por su atención les agradezco infinitamente.